Hola, vamos a ver en este vídeo, vamos a ver cómo se resuelve este problema a nivel de tercero de ESO, en el que hay que aplicar la ley de Hooke, que es la ley que explica el comportamiento de los cuerpos elásticos, como los muelles. Aquí está el enunciado: un muelle se larga 20 centímetros cuando le aplicamos una fuerza de 24 newton. Nos piden la constante elástica K, que es una propiedad específica, es decir, cada muelle tiene un valor distinto de su constante elástica, indica su resistencia a la deformación. Y después nos piden el alargamiento que experimenta el muelle, bueno, que experimentaría si ejerciéramos sobre él una fuerza de 60 newton. Podéis ver entonces en esta imagen, en esta secuencia del vídeo, que los datos que me dan son 20 centímetros es lo que se ha alargado, que lo representamos como delta de L. Normalmente decís AL y no es una A, es una letra D mayúscula en el alfabeto griego y se lee delta. El delta de Ebro tiene ese nombre porque tiene esa forma de triángulo. El triángulo es una D mayúscula en griego. Bueno, pues este es uno de los datos que me dan, Y esto es lo que se alarga 20 centímetros cuando la fuerza aplicada es 24 newton. Cuando esta fuerza, que ya sabéis que tiene un módulo, que es la intensidad y se expresa en newton, una dirección, que en este caso es vertical, es la de la recta que la contiene, y un sentido, en este caso, pues hacia abajo, es el que indica el extremo de esta flechita. ¿De acuerdo? O sea, delta de L y F. Y me preguntan la constante elástica, que es la propiedad característica, una propiedad específica que tienen los muelles. Y es la relación que existe entre la fuerza aplicada a un muelle y la deformación que éste adquiere, y que están relacionadas a través de la ley de Hooke. Este es otro momento del vídeo que tengo hecho aparte y que podéis ver detenidamente, que indica la ley de Hooke. La ley de Hooke establece la relación entre la fuerza aplicada a un muelle y el alargamiento que éste experimenta. Estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Eso significa que cuanto mayor es la intensidad de la fuerza aplicada, mayor es el alargamiento que el muelle experimenta. Y la relación entre estas dos variables en forma de ecuación es esta. Y este numerito es un número que tiene un valor distinto para cada muelle, es la llamada constante de proporcionalidad y se llama constante elástica del muelle. Así que para determinar la constante elástica del muelle del que me hablan en este problema, tengo que utilizar la ley de Hooke y tener en cuenta que para una determinada fuerza aplicada, en este caso 24 newton, se alarga 24 centímetros. En el apartado B me preguntan cuánto se alargaría si ejerciéramos una fuerza de 60 newton. Para poder predecir, sin necesidad de hacer el experimento en un laboratorio, qué alargamiento experimentaría un muelle para cualquier fuerza aplicada que se nos ocurra, tenemos que conocer la constante elástica del muelle, porque tendríamos que aplicar la ley de Hooke. En el apartado B la incógnita sería esta: para poder hallar el alargamiento para una determinada fuerza, tenemos que utilizar el valor de la constante elástica. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hacer cuentecilla. Voy a quitar ya el vídeo. Aquí tenemos expresados los datos. Me dan el alargamiento y la intensidad de la fuerza. Antes de empezar a hacer ningún tipo de operación, siempre en cualquier tipo de problema de física o de química, una vez que escribimos los datos, que requiere pues saber interpretar el enunciado correctamente, lo segundo, una vez escritos los datos, es preguntarnos, comprobar si las unidades en las que están expresados los datos son las del Sistema Internacional de Unidades. En este caso, uno de los datos es el alargamiento. Ese dato es una medida de la magnitud longitud. Tenemos que expresarlo en el Sistema Internacional, que es el metro. Así que tenemos que hacer un sencillo cambio de unidades. Dividimos entre 100.
pues 0,2 metros. La fuerza, a nivel de tercero de ESO, siempre la voy a dar en newton. No tendréis que hacer ningún cambio de unidades. Bueno, pues ya estamos en condiciones de empezar a resolver el problema. ¿Qué tenemos que hacer para la constante elástica? Pues lo primero decimos, aplicamos la ley de Hooke, que se cumple en los muelles, y que dice que la fuerza aplicada a un muelle es igual a su constante elástica por el alargamiento que éste experimenta. La incógnita no es la fuerza, sino que es la constante elástica. Así que a continuación despejamos de esa ecuación K. Despejamos la constante elástica, que queda F, y ahora delta de L, que está multiplicando a la incógnita, lo queremos dejar sola la K a este lado, o sea, pasa al otro miembro, dividiendo delta de L. Y ahora simplemente sustituimos los datos, 24 newton y aquí 0,2 metros. Y esto da 120 newton por metro. La constante elástica del muelle del problema vale 120 newton por metro. ¿Eso qué significa? Que si queremos deformarlo 1 metro, tenemos que aplicarle al extremo del muelle una fuerza de 120 newton de intensidad. En el apartado B me dicen ¿qué alargamiento experimentaría si le aplicáramos 60 newton? No tenemos que hacer el experimento, sino que conociendo la constante elástica del muelle ya sabemos cuánto se alargaría para cualquier intensidad de fuerza que se nos ocurra. Solamente tenemos que utilizar la ley de Hooke. Pues ya está, aplicamos la ley de Hooke. Y en este caso la incógnita es el alargamiento. Esto, pues despejamos de la ecuación esta el alargamiento. Al despejarlo de la ecuación tenemos que delta de L es F entre K. Sustituimos los datos 60 newton y la constante elástica, la hemos determinado en el apartado anterior, 120 newton por metro. 60 entre 20 es 0,5 newton, se va con newton y queda metro. Se alargaría 0,5 metros. Si queréis podemos expresarlo para hacernos una idea un poco más. Bueno, 50 centímetros se alargaría el muelle. Ese valor lo ponemos aquí. Bueno, queda un poquito. Ahí veo. Delta de L, 0,5 metros. Y ya está resuelto el problema. Chao, chao.